Capítulo 1. Los cultivadores que no tienen suficientes recursos de cultivo quieren tener suficientes recursos de cultivo. Este problema es realmente muy simple. Por ejemplo, puedes alquilar la cueva que no se usa en tu casa. O vende las hierbas espirituales de la píldora medicinal, los tesoros mágicos, etc. Que no puedes comer ni usar, para que puedas aumentar mucho tus ingresos y usarlos para comprar recursos de cultivo. Escuchar lo que dices es como escuchar lo que dices. Licky asintió, pensando que lo que dijo tenía sentido. ¿Qué demonios? Esta TM. Si tengo demasiadas tierras bendecidas y hierbas espirituales de la píldora medicinal que no puedo comer, todavía tengo que preguntarme cómo obtener suficientes recursos de cultivo. ¿Qué clase de mierda de conferencias del establecimiento de la fundación por personas reales? No mierda. Hace unos años, Licky viajó a este mundo de cultivo de inmortales. Se unió a una secta llamada Scattered Dust Sect como discípulo. Pensó que sería como Sect en otras novelas a continuación. Reciba los recursos distribuidos por Sect cada mes y luego practique con tranquilidad bajo la guía del maestro. Pero, de hecho, Licky nunca pensó en eso. El mundo de cultivo de este mundo está más allá de la imaginación. La llamada distribución de recursos no existe en absoluto. Por el contrario, estos discípulos tienen que dejar Sect durante al menos medio mes cada mes para ganar Spirit Stones afuera. Luego dale una parte de las piedras espirituales al maestro, lo que puede considerarse como el costo de enseñar y guiarte a ti mismo a la práctica. Esto parece un truco, pero la mayoría de las sectas del mundo lo hacen. Porque los recursos de cultivo en este mundo son demasiado escasos. De modo que todos están desesperadamente obteniendo recursos para practicar de varias formas formales o informales. Incluso hay algunos cultivadores malvados que pueden masacrar sin piedad a las personas en una ciudad por la mitad de las piedras espirituales rotas. Licky también escuchó que solo esas grandes sectas de alto nivel pueden realmente distribuir recursos de cultivo a los discípulos. Pero eso tiene que ser muy talentoso y digno de la inversión inicial de Sect para disfrutar del tratamiento. Anunció Licky al menos no. Oye, el talento ya es pobre y los recursos aún son difíciles de obtener. De acuerdo con este grado de introversión, y mucho menos el establecimiento de la fundación, es la forja del cuerpo y los órganos internos, que es posible que no pueda practicar en mi vida. Regresé a origen. Licky suspiró. La primera etapa de la práctica de Realm es la forja del cuerpo y los órganos internos, lo que significa moler los riñones, el hígado, el bazo, los pulmones y el corazón. Después de varios años de arduo trabajo día y noche, Licky acaba de entrar en el umbral de las primeras vísceras hace unos días, y Apex no sabe cuánto tiempo llevará antes de las primeras vísceras, y mucho menos cultivar las 5 vísceras para devuelto al origen. Me está matando, TM. Licky no pudo evitar maldecir en secreto. Y justo en este momento, una voz celestial sonó en los oídos de Licky. Timbre. El sistema de pescado salado se une con éxito. Felicitaciones al presentador por obtener el beneficio inmortalidad recordatorio. Cada día que el anfitrión sobreviva en paz, el sistema recompensará aleatoriamente puntos de atributo. La próxima vez que obtenga puntos de atributos aleatorios será 23 horas y 59 minutos después. Los ojos de Licky se iluminaron de inmediato. ¿Inmortalidad? ¿No significa eso que ya no tengo que preocuparme por la esperanza de vida? En realidad, hay 2 razones por las que está desesperado por encontrar su propio camino de práctica. Una es que no hay recursos y es imposible actualizar rápidamente con la acumulación de recursos. Y el segundo es, naturalmente, porque la vida útil no es suficiente. Un cultivador de forja normal solo puede vivir 100 años en su vida. Si su vida útil es lo suficientemente larga, no importa cuán pobre sea su talento, y no tiene calificaciones de entrenamiento para cultivar Genichi, un reino con un avance de 30 años volverá a su origen en 150 años. Pero 150 años, establecimiento de la fundación normal, las personas reales solo pueden vivir 200 o 300 años. En cuanto al cultivador en la etapa de entrenamiento corporal, incluso si ya hubiera muerto de vejez, habría muerto de vejez. Levantarse. Quiero levantarme. Anuncio soy inmortal, entonces, ¿por qué trabajar tan duro para obtener recursos? Quiero ser un pescado salado. Acuéstate. Con esto en mente, Licky terminó de inmediato su plan de salir y ganar Spirit Stones todos los meses. Volvamos a la secta del polvo disperso y tomemos un aperitivo de los 100 años. La secta del polvo disperso está un poco en mal estado. Ubicado en una colina. Contando al maestro y los discípulos en Sect, solo hay una docena de personas en total.
En realidad solía haber más gente en la secta. Pero muchas personas no pueden pagar la matrícula mensual de Spirit Stones, o sienten que no hay esperanza para el establecimiento de su fundación en esta vida, y al final solo pueden regresar con sus respectivas familias. Era casi de noche cuando Licky regresó a Sect, y el primer día pasó rápidamente. Después de regresar a su habitación, esperó de nuevo. Felicitaciones al anfitrión por sobrevivir por un día, obtenga un poder de punto de atributo aleatorio +1. Licky sintió que su propia fuerza era un poco más fuerte, pero no demasiado. Olvídalo, es solo la cosecha de un día, y si se acumula con el tiempo, será una gran ganancia. Licky pensó para sí mismo, mantuvo la puerta cerrada y continuó practicando solo. Pasaron 5 días más. En los últimos 5 días, Licky ganó 3 puntos de fuerza, 1 punto de defensa y un atributo de velocidad. La defensa y la velocidad solo se ganan un poco, y el efecto no es obvio. Pero el atributo de fuerza se ha incrementado en 4 puntos en total. Con la superposición, Licky también puede sentir un pequeño aumento en su propia fuerza. Y justo cuando Licky estaba a punto de seguir practicando en la casa. ¡Bum, bum, bum! Hubo un golpe en la puerta. Entró un anciano de unos 50 y 60 años. Anuncio: este es el jefe de la secta del polvo disperso, y también el maestro de Licky, un cultivador que ha alcanzado el cuerpo y la forja de órganos internos retornados al origen, y está a solo un paso de la persona real del establecimiento de la fundación. Vino a pedirle a Licky la matrícula de este mes. No puedo moverme, maestro. Esos discípulos que se habían ido antes dijeron palabras similares en la víspera de partir. Los ojos del maestro también mostraban un poco de fatiga, con una mirada de soledad. La secta del polvo disperso tiene cada vez menos discípulos. Aunque también posee aprendices que son puras transacciones de dinero, después de todos estos años, todavía tiene algunos sentimientos. Las reglas no se pueden cambiar, excepto que no puedes asistir a clases sin Spirit Stones y obtener la guía de un maestro. Si quieres continuar practicando en Sect, puedes continuar viviendo. Otros 3 meses pasaron rápidamente, y durante estos 3 meses, Licky básicamente se quedó en casa y su rango de actividades estaba en la parte superior de la secta del polvo disperso. Después de estos 3 meses, Licky ganó otros 90 puntos de atributo. Hay muchos tipos de puntos de atributo. Especialmente después de que obtuvo puntos de atributos muy raros como inteligencia y aptitud. Descubrió que algunas cosas que originalmente eran oscuras y difíciles de entender en el camino de la cultivación parecían volverse comprensibles. Además, su velocidad de cultivo también ha aumentado mucho. Ahora que está cultivando inmortales tranquilamente, su velocidad de cultivo no es mucho más lenta que cuando estaba cultivando inmortales desesperadamente internamente. Es tan cómodo ganar Spirit Stones sin introversión. Esto es cultivar inmortales. Licky se bañó con el sol de la mañana, no pudo evitar estirarse, con una mirada de disfrute. Aunque la práctica continúa todos los días, ya no necesita ser tan urgente como antes, deseando luchar las 24 horas del día. Si otros cultivadores son como el loco entrenamiento prescindible de los boxeadores profesionales. Entonces Licky es como la práctica relajada de Tai Chi del anciano en el parque. La diferencia es que esos boxeadores profesionales pueden no ser fructíferos si trabajan tan duro. Y Licky será un maestro invencible después de jugar tranquilamente algunos cientos de años de Tai Chi. Ha pasado otro año. Licky ha estado acostado durante un total de 1 año y 3 meses. Hasta ahora, Licky ha obtenido alrededor de 450 puntos de atributo. Con el final del tiempo de hoy, la voz familiar diaria volvió a sonar. Felicitaciones al anfitrión por sobrevivir por un día, obtenga un poder de punto de atributo aleatorio +1. Licky respiró hondo y se preparó para continuar con la práctica de retiro. Además, atribuye puntos como aptitud o inteligencia que pueden ayudar al cultivo de vez en cuando durante este periodo de tiempo. Licky está a punto de lograr pasar de las primeras vísceras del cuerpo forjado a las segundas vísceras del cuerpo forjado. Pasaron algunos años antes de que Iniciación entrara de mala gana en el culturismo. Como resultado, solo ha pasado 1 año, y no he usado ningún recurso de entrenamiento, y ya he ejercitado Apex. Efectivamente, en comparación con estar exhausto durante la introversión, es más eficiente para mí combinar el trabajo y el descanso para cultivar la inmortalidad. Pero en este momento, la voz del sistema volvió a sonar. Felicitaciones al anfitrión por acumular 100 puntos del atributo fuerza, activar la recompensa y duplicar la fuerza. ¿Es el atributo de fuerza los 100 puntos? Licky solo miró el propio panel en este momento.
Nombre: Liqui base de cultivo. Forjado del cuerpo y ápice sucio poder. 100 velocidad. 80 defensa. 88 anuncio resiliencia. 73 percepción. 12 calificación. 16, de hecho, hay bastantes tipos de puntos de atributo que solo obtienen 1 o 2 puntos por debajo, pero Liqui es demasiado perezoso para mirarlo, porque esos puntos de atributo no le sirven de nada. Incluso hay un pequeño inframundo. Probablemente cocina, temperamento, caligrafía y pintura, sastrería, etc. Peor aún, incluso la agricultura ha salido. Liqui solo puede suspirar en secreto que de hecho es un sistema de pescado salado, y todas estas habilidades son para que él viva una vida de ocio. En resumen, después de más de un año de exploración, Liqui ha descubierto aproximadamente el sistema de pescado salado. Cada vez que se obtiene un nuevo punto de atributo, el nombre de esa columna de puntos de atributo se mostrará correspondientemente en el panel. Pero afortunadamente, este sistema de pescado salado no es demasiado complicado. La mayoría de los 6 puntos de atributos que se dan son fuerza, velocidad, defensa, resiliencia, comprensión y actitud. Liqui también lo llamó los 6 puntos de atributos básicos. Aprieta el puño con fuerza. Liqui solo sintió que cada centímetro de músculo de su cuerpo estaba surgiendo con un poder creciente. La secta del polvo disperso regresa a la montaña. Auge. Liqui golpeó, el viento rugió y surgió un poder aterrador. Frente a él, una gran roca que era tan alta como otras explotó, y las piedras rotas volaron por todas partes. Las pequeñas piedras volaron cientos de metros bajo este impacto. Ocasionalmente, algunos de ellos golpean el tronco del árbol y pueden perforar directamente el tronco del árbol. ¡Qué fuerza tan poderosa! Liqui no pudo evitar estar un poco sorprendido. Para el puñetazo de ahora, no usó el más mínimo poder espiritual, simplemente fue sacado de su cuerpo. Pero este movimiento. Me temo que incluso un cultivador que forjó su cuerpo y sus órganos internos podría no ser capaz de igualarlo. Anuncio: si se le permite a Liqui usar Spirit Power nuevamente, su poder destructivo puede duplicarse nuevamente. Antes, no le importaba el ligero aumento en los puntos de atributo que ganaba todos los días, pero ahora que la acumulación de pequeñas cantidades se ha acumulado, el poder que ejerce es tan aterrador. Después de verificar los propios resultados, Liqui volvió satisfecho. Acabo de llegar no muy lejos de la secta del polvo disperso. Salió una figura, y cuando vio a Liqui, sus ojos se iluminaron ligeramente y se apresuró. Oye, segundo hermano mayor, ¿qué pasa? El segundo hermano mayor tenía una mirada de vergüenza, pero al mismo tiempo tenía una mirada ansiosa en su rostro. Hermano mayor tiene prisa recientemente, quiero preguntarte si me puedes prestar algo. Piedras espirituales. Liqui frunció el ceño cuando escuchó las palabras, extendió las manos y pareció avergonzado. Hermano, también conoces mi situación. No he bajado la montaña para ganar dinero durante más de un año, y no tengo dinero para escuchar a las conferencias del maestro. ¿Qué más hay? Piedras espirituales adicionales. Está bien, entonces, iré a preguntarle a los otros hermanos mayores. Dicho esto, el segundo hermano mayor planeó irse. En ese momento, se acercó una figura con un rostro algo simple y honesto. Este es el tercer hermano mayor de Liqui. Al ver la apariencia preocupada del segundo hermano mayor, el tercer hermano mayor no pudo evitar preguntar, y sabiendo que el segundo hermano mayor necesitaba urgentemente algunas Spirit Stones recientemente, rápidamente se golpeó el pecho y agitó la mano. No sé qué está pasando, segundo hermano mayor, acabo de guardar algunas Spirit Stones adicionales aquí, puedes usarlas primero y devolvérmelas cuando tengas dinero. Gracias. Gracias. Tercer hermano menor, cuando el hermano mayor tenga Spirit Stones en el futuro, definitivamente se los devolveré lo antes posible. El segundo hermano que tomó prestadas las Spirit Stones está extremadamente agradecido. Era un asunto trivial, pero Liqui no se lo tomó en serio. Es la cosa justa que hacer. Medio mes después, Liqui, que ya había alcanzado el primer Apex de forja de órganos internos, naturalmente se abrió paso y se convirtió en la segunda forja de órganos internos. El tiempo vuela y ha pasado otro año. Durante este año, la velocidad, la defensa y la resistencia de Liqui también superaron los 100 puntos uno tras otro, lo que provocó el doble impulso del sistema. Además de ganar algunos puntos de atributos inútiles del inframundo. Anuncio: entre los 6 puntos de atributos básicos de Liqui, incluso su fuerza casi alcanzó los 200 puntos. Hasta ahora, la fuerza de Liqui ha llegado a Apex.
Pero, de hecho, con la adición de puntos de atributo del sistema, la fuerza real de Licky puede haber superado a la de Forged Body-Zan por mucho tiempo. Hoy, Licky decidió tomarse unas vacaciones y dejar de practicar. El sol brilla en el cielo, las flores me sonríen y el pajarito dice bla, bla, bla. Licky tomó el sol y lo disfrutó. Esto es cultivar inmortales, esto es vida. Y en este momento, no muy lejos. Segundo hermano mayor, te lo ruego. Por favor, date prisa y devuélveme las 12 piedras espirituales granuladas que te pedí prestadas hace un año. Si no devuelves mis piedras espirituales, no tendré suficientes recursos de entrenamiento para el próximo medio mes. Úsalo. Oye, tercer hermano, nos conocemos desde hace más de 10 años, desde que nos unimos a la secta del polvo disperso al principio. Si tengo Spirit Stones, no te devolveré. Es solo que no puedo darme la vuelta recientemente, hermano. Cuando tenga Spirit Stones, te lo devolveré. Pero, segundo hermano mayor, escuché de otros que gastaste 5 piedras espirituales granuladas para comprar un paquete de hierbas de baño medicinales hace 2 días para mejorar tu velocidad de cultivo, HMPH. Si dije que no, no lo tenía, y no es que no te lo devolveré. Dije que definitivamente te lo devolveré cuando tenga Spirit Stones. La expresión del segundo hermano mayor cambió repentinamente, y dijo con una mirada pícara. Mirando esta apariencia, hay bastante postura de pedir dinero o no. El sonido de la pelea también atrajo la atención de Licky. Licky reconoció a estas dos personas, su segundo y tercer hermano mayor. Al escuchar lo que dijeron los dos, de repente recordó hace aproximadamente un año. De hecho, el segundo hermano mayor le había pedido dinero prestado a alguien, y él fue quien lo pidió al principio, pero no tenía dinero. Al final, el tercer hermano mayor que pasó generosamente le dio dinero. ¿Ya se pagó el dinero del segundo hermano mayor? No hay Spirit Stones para devolver, ¿tienes Spirit Stones para comprar baños medicados? Al ver al segundo hermano mayor que estaba a punto de irse, Licky no pudo evitar chasquear la lengua. Inesperadamente, después del viaje en el tiempo, el que tiene la deuda sigue siendo el tío. Es bueno que nunca pida dinero prestado. Si pido dinero prestado, me convertiré en un enemigo cuando pida deuda. En este día, estaba lloviendo fuertemente. El segundo hermano mayor y el tercer hermano mayor lucharon. No hace falta decir la razón, después de que el tercer hermano mayor exigió repetidamente las deudas de Laolai y el segundo hermano mayor en vano, finalmente vivió en Bengbu. La ira cubrió el lichi del tercer hermano mayor, y los dos inmediatamente comenzaron a pelear. Hermanos mayores, paren, 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 no peleen más. Había un hermano menor al lado tratando de persuadirlos para que pelearan, pero no sirvió de nada. Los dos lucharon más ferozmente. Al final, fue el maestro quien recibió la noticia y los detuvo a los dos. Al mismo tiempo, después de preguntar claramente los entresijos, el maestro miró seriamente al segundo hermano mayor y le sacó a la fuerza una bolsa de tela. En el interior, hay 40 o 50 piedras espirituales. En cuanto a las unidades de Spirit Stones, hay una cosa más que mencionar aquí. Originalmente, la unidad más pequeña de Spirit Stones se calculaba en piezas. Pero a medida que Xiuxian se volvió más y más introvertido, y no sé de dónde vino, alguien subdividió una piedra espiritual nuevamente y la cortó uniformemente en pedazos. Una Spirit Stones estándar se puede cortar en 100 Spirit Stones granuladas. Licky solía trabajar duro para salir a trabajar, y su ingreso mensual era en su mayoría alrededor de 20 piedras espirituales granuladas, mientras que la matrícula mensual para el maestro era de 15 piedras espirituales granuladas. Y las 5 piedras espirituales restantes son los recursos de entrenamiento de Licky durante un mes, y las 12 piedras espirituales granuladas prestadas por el tercer hermano mayor, si son más económicas, son suficientes para 3 meses. Asignado por el maestro, el segundo hermano se vio obligado a devolver las Spirit Stones al tercer hermano. Pero a partir de ese día, todos los hermanos mayores de la secta del polvo disperso miraron al segundo hermano mayor con algo mal. Incluso el maestro que conocía toda la historia era un poco indiferente al segundo hermano mayor. El segundo hermano mayor, Wuyan, continuó en la secta del polvo disperso y se fue sin despedirse un día. Antes de irse, aprovechó el hecho de que el tercer hermano mayor no estaba en la propia habitación, irrumpió por la fuerza en la habitación y llevó a cabo un robo. Pero, afortunadamente, Spirit Stones y otros materiales preciosos básicamente se llevan con ellos, y el tercer hermano mayor no tuvo muchas pérdidas, pero estaba un poco molesto. De hecho, le presté dinero a un lobo de ojos blancos antes.
Un día, Licky se levantó temprano para tomar el sol. Anuncio en cambio, encontró a un hombre de mediana edad con barba de 2 días que salía lentamente de la secta del polvo disperso. También tenía un equipaje en la espalda. El hombre de mediana edad vio a Licky mostrando una sonrisa ingenua. Este es el hermano mayor de la secta del polvo disperso. Había estado en SEC durante mucho tiempo cuando Licky llegó aquí. Es el discípulo que más tiempo ha seguido al maestro en la secta. Ha ejercido durante más de 20 años. Hermano mayor, ¿también planeas irte? Preguntó Licky, aunque también tenía la respuesta en su corazón. El hermano mayor asintió, palmeó a Licky en el hombro y suspiró. Sí, el talento no es bueno. Después de más de 20 años de cultivo, apenas ejercité mis órganos internos. No tengo ninguna posibilidad de establecimiento de la fundación en esta vida. Recientemente, mis padres también enviaron un mensaje desde la montaña para decir que Soy no goza de buena salud. Es hora de irse. El gran hermano se ha ido. Después de perder más de 20 años de tiempo, finalmente dejó de cultivar inmortales. El siguiente paso es principalmente volver a cuidar de los padres, casarse con una esposa y tener hijos. Sin embargo, también es un cultivador del segundo sucio. En comparación con la gente común, no debería ser difícil comer una buena comida y comer cómodamente en el pasado en esta vida. Otro que queda. Licky suspiró, no demasiado triste. Pero inconscientemente, Licky prestó más atención cuando regresó a la secta del polvo disperso. Resultó que durante más de un año en el que estuvo acostado, solo quedaban una docena de hermanos mayores en SECT, pero ahora solo hay 6 o 7 caras familiares, y algunos discípulos extraños que solo pueden venir a la secta. Montaña este año para aprender del maestro. Va la primavera y llega el otoño, y han pasado varios años. La base de cultivo de Licky también tiene un gran salto hacia el reino de forjar los 4 órganos internos. Excluyendo esos puntos de atributo inútiles en el inframundo, hasta ahora, Licky ha obtenido la mayor cantidad de puntos de atributo, y su fuerza incluso supera los 300 puntos. Es una pena que el aumento del sistema no se haya producido después de superar los 200 y 300 puntos de atributo. Licky especuló que el próximo aumento de atributos puede no aparecer hasta que el avance alcance los 1000 puntos. En los últimos años, sin darse cuenta, Licky descubrió que los hermanos con los que estaba familiarizado habían desaparecido. La mayoría de ellos no podía moverse y huir. Hasta que un día, cuando algunos mayores desconocidos conocieron a Licky, vendrían a saludar a Licky respetuosamente y lo llamarían hermano mayor. Solo entonces Licky se dio cuenta con asombro. Anuncio ahora él, parece ser el mayor de la secta. Ahora también me he convertido en un hermano mayor. Licky estaba pensando en una pregunta. El hermano mayor que se fue hace unos años también era el menor cuando llegó por primera vez. Hasta que todos sus hermanos mayores se fueron, y una nueva generación reemplazó a la anterior, el hermano mayor más joven también se convirtió en el hermano mayor mayor. Sin gente familiar, Licky sale cada vez menos. Es decir, de vez en cuando, charlaba con su maestro que hacía mucho tiempo que no asistía a una clase. El maestro se asombró al ver los cambios en Licky en los últimos años. En apenas 4 o 5 años, de forjar una víscera a forjar ahora 4 vísceras. ¿Será que acostarse y cultivar la inmortalidad es realmente más fácil de lograr que cultivar la inmortalidad interiormente? En unos pocos años, Licky debe haber alcanzado la forja de órganos internos y cuerpos como él. El maestro sospecha un poco de la vida. Entonces, ¿qué diablos está cultivando internamente durante la mayor parte de su vida? Ahora incluso el período de establecimiento de la fundación no ha podido abrirse paso. Después de mucho tiempo, el maestro finalmente escupió algunas palabras. Maestro, ¿crees que es demasiado tarde para aprender a acostarse y cultivar la inmortalidad contigo como maestro? Puedo pagarlo. Maestro, no es una cuestión de dinero o no. La gente principal y la constitución de las personas no se pueden generalizar. Si alguien es plano, su base de cultivo puede aumentar gradualmente, y si alguien es plano, entonces es realmente plano. Desaparecido. El maestro asintió cuando escuchó las palabras, pensando que lo que dijo Licky tenía sentido. Si realmente había estado cultivando inmortales como Licky desde que era joven, todavía es una cuestión de si puede alcanzar el nivel de forjar los 4 órganos internos a esta edad. Por cierto, maestro, creo que solo hay 2 nuevos discípulos más este año, y ahora cada vez hay menos personas que vienen a aprender. Licky tomó un sorbo de té y dijo. Al escuchar esto, la cara del viejo maestro de repente se puso fea y negó con la cabeza.
No es que haya menos discípulos nuevos que vengan a aprender. ¿Eh? Entonces, ¿por qué? Licky estaba un poco desconcertado, parecía que había algo oculto en la apariencia del maestro. Bajo la narración del maestro, Licky aprendió rápidamente la verdadera razón de la disminución en el número de aprendices. Anunció originalmente, dentro de 100 millas de Fan Yuan, él era la única secta del polvo disperso que enseñaba el cultivo inmortal. Pero hace 2 años, otra secta llamada Zenwang Sect vino aquí desde otros lugares. Tan pronto como llegaron aquí, la facción de Zenwang presionó a su secta del polvo disperso en cada paso del camino. La secta del polvo disperso cuesta 15 piedras espirituales granuladas por estudiante por mes. Luego, la escuela Zenwang recibirá 14 piedras espirituales granuladas durante un mes. Pero aún así, la secta del polvo disperso ha ganado mucha fama en el área local durante las últimas décadas, y todavía hay muchas personas que piensan que incluso si las piedras espirituales granuladas son más caras, todavía quieren venir a Flying Sand. Secta. Pero la secta Zenwang envió directamente a muchos discípulos debajo de él, y un cultivador de forja de órganos internos y cuerpos bloqueó el único camino de la secta del polvo disperso. Ya sea que fueran oprimidos o atraídos, todos aquellos que querían ser aprendices fueron eliminados e incluidos en la secta Zenwang como discípulos. El maestro de la escuela Zenwang también fue a investigar, pero había 2 cultivadores de forja de cuerpo y órganos internos. Incluso cuando el maestro fue a investigar los detalles, luchó contra uno de ellos, y los 2 eran hermanos. Sumado a la existencia de otro mismo rango, esto hace que el maestro tenga aún más miedo. Bajo el respeto de la fuerza, el maestro solo puede soportar este aliento, aceptando el comportamiento de la facción Zenwang de cortar a tu discípulo. Como maestro, no esperaba que tu avance fuera tan grande en los últimos años. Si también alcanzas la forja de órganos internos y cuerpos en el futuro, tal vez puedas competir con la secta Zenwang junto conmigo en ese tiempo. Si llega el momento, ¿qué tal si compartimos contigo la mitad de las piedras espirituales mensuales recolectadas en la secta del polvo disperso? El maestro miró a Licky y discutió. Licky frunció el ceño y no respondió directamente cuando escuchó las palabras. Para ser honesto, esas piedras espirituales no tuvieron mucho efecto en él que estaba acostado en este momento. Y justo cuando Licky estaba pensando en cómo negarse. Fuera de la secta del polvo disperso, había una voz poco amable. ¿Dónde está el jefe de la secta del polvo disperso? Sal y encuéntrame. Licky y el maestro se miraron antes de dirigirse hacia la puerta. Cerca de la puerta en este momento, muchos discípulos que escucharon el movimiento y vinieron a verificar la situación ya se habían reunido. Y la secta del polvo disperso fuera de la puerta. 2 cultivadores de forja de órganos internos y cuerpos con rostros helados se quedaron en silencio. Mira al maestro y a Licky que salieron. Uno de los cultivadores de Bodian Internal Organ Forging habló con una orden inconfundible. El jefe de la secta del polvo disperso se retirará inmediatamente a 100 millas de distancia en 3 días. Después, el territorio dentro de las 100 millas será tomado por completo por mi facción Zenwang. Su excelencia, ¿ustedes 2 no están yendo demasiado lejos? Hace 2 años, reclutó a tantos discípulos en mi secta del polvo disperso, e incluso eliminó a las personas que vinieron a mi secta del polvo disperso como aprendices. Ahora todavía quiere que lo haga. ¿Dejarme por completo? ¿De verdad crees que soy fácil de intimidar? En los últimos 2 años, la presión de la facción de Zenwang paso a paso lo deprimió mucho. Ahora, planean hacer las cosas a fondo y obligarlo a irse. Un toque de ira no pudo evitar aparecer en el viejo rostro del maestro. Con respecto a esto, los 2 cultivadores de mediana edad de Bodian Internal Organ Forging tenían caras frías, y uno de ellos incluso se burló. ¿Cómo estás? Tú y yo no disfrutamos de la pelea la última vez. ¿Todavía quieres pelear conmigo ahora? Después de 3 días, solo habrá una secta de mi secta Zenwang en este límite de 100 millas, así que no pienses en tus discípulos. Hoy, todos ustedes regresarán conmigo y cambiarán a la secta Zenwang. Después de todo, uno de los cultivadores de forja de cuerpo y órganos internos lo agarró con una gran mano, y el aterrador poder espiritual estalló en su mano, inesperadamente agarró directamente a un discípulo no muy lejos y se burló. Muchacho, aprender a cultivar inmortales no es cultivar, ven y cámbiate a mi secta Zenwang. Maestro. Ayúdame. El joven discípulo gritó horrorizado. Al robar a alguien frente al suyo, la cara del maestro se enojó por completo, y ni siquiera se preocupó por la forja de 2 cuerpos y órganos internos de la otra parte. Maldita sea, suelta a mi aprendiz.
Después de todo, el feroz poder espiritual en su cuerpo estalló y se dirigió hacia el cultivador de forja de órganos internos y cuerpos que había capturado a uno de sus discípulos. Anuncio al ver esto, el cultivador de forja de órganos internos y cuerpos no tuvo miedo en absoluto y se rió como un maníaco. Viejo, es justo a tiempo para que vengas, así que no te vayas hoy y deshazte de ti como líder, para que tu grupo de discípulos pueda unirse a mi secta Zenwan con tranquilidad. Después de decir esto, el cultivador de forja de cuerpo y órganos internos empujó al joven discípulo decenas de metros. Estos discípulos no pueden ser lastimados, la secta Zenwan será una riqueza para ellos en el futuro. En ese momento, solo habrá su secta Zenwan dentro de 100 millas. Mientras estos discípulos quieran cultivar inmortales, incluso si 10.000 no están dispuestos, solo pueden venir a la secta Zenwan. Si vienes a la escuela Zenwan para estudiar como maestro, debes pagar la matrícula todos los meses. Boom, boom, boom. El maestro y el cultivador de la forja del cuerpo y los órganos internos se entrelazan instantáneamente. Las aterradoras fluctuaciones del poder espiritual resonaron en la montaña que pertenece a la secta del polvo disperso, y la violenta colisión hizo que los tímpanos de las personas dolieran por la vibración, asustando a muchos jóvenes discípulos para que se retiraran lejos, profundamente temerosos de que en esta aterradora consecuencia, los peces en el estanque se vieron afectados. Y Liki no pudo evitar tocarse la barbilla cuando vio al cultivador de forja de órganos internos y cuerpos robando a la gente en este momento. Esta escena, en comparación con Sect, ¿por qué siempre se siente más como una escuela intensiva que secuestra a los estudiantes antes de viajar en el tiempo? Y en este momento, otro cultivador de Bodian Internal Organ Forging también se unió a la batalla directamente sin ninguna ética de artes marciales, y realizó un justo 2 contra 1 contra el maestro. En un instante, el maestro, que todavía estaba entre hermanos, de repente cayó en desventaja. Al ver esta escena, Liki volvió en sí de inmediato. En todo caso, también tengo sentimientos por el maestro y aprendiz del maestro desde hace varios años, aunque sea por dinero. Pero la gracia de guiarlo al comienzo de su cultivación también es muy importante para él. La cosa principal es, anunció Liki descubrió que el poder de lucha estallado por su cuerpo y la forja de órganos internos en este momento no parecía ser tan poderoso como el poder destructivo que estalló cuando era autocomplaciente en la montaña trasera. Incluso cuando Liki forjaba los 3 órganos internos, el poder destructivo que producía parecía ser similar al de la forja del cuerpo y los órganos internos. Maestro, déjame ayudarte. Con un fuerte grito, Liki salió y el suelo de repente se hizo añicos en un gran pozo. Simplemente hacia arriba y corrió hacia el maestro que estaba siendo asediado por la justicia en este momento. Cuando el maestro vio que Liki quería venir a ayudar, el maestro se sorprendió. Si Liki es una forja de cuerpo y órganos internos, definitivamente le pedirá ayuda a Liki. Pero Liki es solo un cuerpo forjado y órganos internos. Aunque él y Liki son solo una transacción de maestro-estudiante de dinero puro, el maestro-estudiante de dinero también es un maestro-estudiante, y es imposible que las personas vengan y mueran en vano. Tonterías. La brecha entre tu habilidad para forjar tus órganos internos y la nuestra es demasiado grande. Vete, jaja, este es tu aprendiz. Forjando el cuerpo y los órganos internos, entonces no puedo retenerte. Uno de los cultivadores de Bodian Internal Organ Forging se rió. La fuerza de forjar los 4 órganos internos no está lejos de ellos, y no son los candidatos que quieren reclutar discípulos. Es mejor resolverlo lo antes posible, para no causar problemas en el futuro. Dage, lucha contra este viejo por un tiempo, y te ayudaré después de que acabe con ese chico. Bien. Después de decir esto, el cultivador de forja de cuerpo y órganos internos estalló con todas sus fuerzas, sin ninguna intención de contenerse. Un golpe aterrador salió disparado y hubo una explosión de explosiones en el aire. Anuncio este golpe, por no hablar de la forja de los 4 órganos internos, incluso la forja del cuerpo y los órganos internos del mismo rango debe tratarse con seriedad. Chico, muere. El rostro de este cultivador de la forja del cuerpo y los órganos internos ha revelado una mirada feroz. Esos discípulos en la distancia no pudieron evitar temblar cuando vieron esta escena. Desde su punto de vista, este hermano mayor que no lo había visto a menudo, seguramente moriría bajo este golpe. Y en este momento. Al ver esto, Liki apretó el puño y lo agitó. Este es un golpe extremadamente sordo, como si incluso el aire lo ignorara, y no parece tener el más mínimo poder destructivo. Los dos chocaron con una explosión. Auge. Sonó una explosión violenta y las fluctuaciones aterradoras se extendieron.
El polvo voló por el suelo, casi cubriendo las figuras de los dos. Y el momento siguiente. Una figura salió volando del polvo en una situación extremadamente embarazosa. Jajaja, así es, segundo hermano, lograste acabar con tu oponente tan rápido, vuelve y ayúdame. El otro cultivador que estaba peleando con el maestro se rió a carcajadas. Mayo el próximo momento. Cuando vio quién era la persona que había volado, su risa se detuvo abruptamente. Segundo hermano. Los ojos del cultivador de forja de cuerpo y órganos internos que luchó con el maestro estaban a punto de sobresalir. Era increíble ver la escena frente a mí. El maestro también abrió mucho la boca con asombro en este momento, casi lo suficiente como para llenar unos cuantos huevos. Mi aprendiz, con un movimiento, venció al oponente en segundos. ¿Llamas a este cuerpo forjando 4 órganos internos? No es el cultivador del establecimiento de la fundación que pretende ser. Es mucho más débil de lo que pensaba. Licky no pudo evitar hablar consigo mismo. La otra parte también es un maestro de la forja de órganos internos y cuerpos, después de todo, este título todavía da miedo. Entonces, para estar seguro, inconscientemente usó toda su fuerza. Pero no esperaba que ni siquiera tuviera la más mínima sensación de luchar contra el oponente, y el oponente salió volando tan fácilmente. Mirando al suelo no muy lejos, hay un pozo profundo, en el interior, el cultivador de forja de órganos internos y cuerpos que golpeó a Licky yacía cubierto de sangre con una expresión aterrorizada. Con ese golpe justo ahora, más de la mitad de sus huesos fueron destrozados. Inmediatamente después, escuché la frase de Licky mucho más débil de lo que imaginaba. Bajo la mezcla de conmoción e ira, solo sintió un torrente de sangre en su pecho, que ya estaba gravemente herido. Con un grito ahogado, la sangre brotó y luego perdió el aliento por completo. Maestro, déjame ayudarte. En este momento, Licky miró al maestro que estaba luchando ansiosamente y al otro maestro de forja de cuerpo y órganos internos. Anuncio ahora mismo 2 contra 1. Es nuestro turno. Ese experto en forja de órganos internos y cuerpos sintió un hormigueo en el cuero cabelludo cuando Licky lo miró así. Compañero daoísta, hable si tiene algo que decir. La paz es lo más importante en todo. Cómeme ponche. Licky no respondió y le dio un puñetazo al oponente. Esta batalla llegó y terminó pronto. Estos 2 maestros de la forja de cuerpos y órganos internos de la secta Zenuan no tenían intención de mantener sus manos. Por lo tanto, es naturalmente imposible que Licky se mantenga con vida. De lo contrario, sería malo si se agregaran algunos problemas a su camino de acostarse en el futuro. Maestro, he hecho todo. Para estar seguro, ¿por qué no hace todo lo posible y se hace cargo de la casa de la secta Zenuan? Licky inmediatamente sugirió con una explosión, los 2 corrieron hacia la guarida de la secta Zenuan sin detenerse. Incluso los 2 cadáveres fueron arreglados para que los discípulos los trataran antes de irse. Esos 2 cultivadores de Bodian Internal Organ Forging ya son la fuerza más alta de la secta Zenuan. Aparte de eso, en realidad solo quedan unos pocos discípulos. Vale la pena mencionar que entre los discípulos de la secta Zenuan, varios de ellos originalmente querían unirse a la secta del polvo disperso, pero fueron llevados a la fuerza a la secta Zenuan al ser interceptados a mitad de camino. Originalmente, era la secta Zenuan la que quería secuestrar a los discípulos de la secta del polvo disperso, pero ahora los 2 polos se han invertido. Bastantes discípulos de la secta Zenuan se están preparando para ir a la secta del polvo disperso para aprender a cultivar inmortales. Es cada vez más como una institución de tutoría educativa que roba a los estudiantes. Licky se frotó la barbilla y, de repente, sus ojos brillaron, mirando a una figura aterrorizada que estaba a punto de escabullirse en un rincón. Maldita sea, eres tú. Así que tú eres el que atrajo al diablo aquí. Anuncio, esta persona es en realidad un conocido. Es el segundo hermano mayor, Lai, quien le debía las piedras espirituales en ese entonces. Cuando el maestro escuchó las palabras de Licky, también desvió la mirada y luego miró la apariencia aterrorizada del segundo hermano mayor. En un instante, entendí el principio y el final del asunto. No es de extrañar que Aoduanduan, un lugar que ha sido remoto durante décadas, llegó hace 2 años con 2 maestros de forja de órganos internos y cuerpos para establecer la escuela Zenuan. El segundo hermano mayor también regresó al oeste. El maestro lo envió personalmente. La llamada secta Zenuan también fue eliminada hoy. Además de algunos discípulos que están dispuestos a ir a la secta del polvo disperso para practicar. Hasta ahora, la secta del polvo disperso tiene unos 20 discípulos más. Volvamos de nuevo a la secta del polvo disperso.
El maestro miró profundamente a Liki, luego suspiró y dijo. No esperaba que tu fuerza supere la mía ahora. Después de hoy, si quieres, también puedes venir y enseñar a los discípulos conmigo. Obtienes la mitad de las piedras espirituales cada mes. Déjame enseñar Spirit Stones todos los meses para esto. ¿Eso no me está matando? ¿No sería bueno si me acuesto como un pescado salado? Liki rechazó con justicia la sugerencia del maestro. Mirando a Liki volviendo perezosamente a su residencia, recordó la vida tranquila de Liki en los últimos años. El maestro se quedó allí sin comprender, y sus viejos ojos nublados parpadearon ligeramente. Se dice que aquellos que cultivan inmortales están tranquilos. Pero desde que se unió a Sect cuando era joven, hasta ahora, ha estado practicando concienzudamente y no se atreve a holgazanear. Pero ese es el caso, ahora está al final de su vida útil, y solo está en el ápex de forja de órganos internos y cuerpos, y no ha podido entrar en el establecimiento de la fundación. Anuncio había un dejo de envidia en los ojos del maestro. Si es posible, también le gustaría vivir la vida informal de Liki. Desafortunadamente, como dijo Liki, la constitución de las personas no se puede generalizar. Después de conversar con Liki ese día, Liki es más salado. La mayor parte del tiempo, ha estado muerto en su remota residencia cerca de la montaña trasera, e incluso los jóvenes de la secta del polvo disperso rara vez lo ven. Y la vida de Liki. Tomar el sol e incluso recuperar algunos campos. Sus inútiles puntos de atributos inferiores parecen ser útiles en este momento. A Liki le gusta gradualmente usar el conocimiento que le brindan sus puntos de atributos como cocina, temperamento y caligrafía y pintura. Quizá esto se llame ociosidad. Va la primavera y llega el otoño, y han pasado varios años. Antes de que se diera cuenta, Liki había alcanzado el ápice de forja de órganos internos y cuerpo. Debo decir que el período de establecimiento de la fundación no es tan fácil de romper como se piensa en otras novelas. 2 años después, Liki todavía